En el silencio profundo que a veces se instala en el alma, incluso en medio del estruendo cotidiano o de los cánticos que ya no consiguen tocar las fibras más íntimas del ser, una interrogante persistente suele emerger para aquellos que aún custodian una llama de sensibilidad espiritual. ¿Alguna vez ha experimentado usted esa sensación, ese eco lejano que susurra que, más allá de las palabras repetidas y de los rituales familiares, yace un universo de significados aún velado, un estrato más hondo de la verdad divina que anhela ser desvelado a los corazones atentos? Es como deambular por una biblioteca ancestral, palpando los lomos de volúmenes que parecen conocidos, pero sintiendo en lo profundo que el tomo más crucial, aquel que encierra la clave del gran enigma de los tiempos, permanece en un anaquel oculto, aguardando el roce de quien busca con una sed que trasciende el mero conocimiento intelectual. Esta búsqueda, este anhelo por una revelación que verdaderamente sacie el alma e ilumine los pasos inciertos en el crepúsculo de la historia, es el lazo invisible que une a muchos de nosotros, peregrinos de una fe que se rehúsa a estancarse en las aguas someras del conformismo religioso. Muchos, fatigados de un evangelio que parece haber perdido su potencia transformadora, se sienten como caminantes en un desierto espiritual, donde las fuentes tradicionales ya no ofrecen el agua viva prometida. Llevan consigo la angustia de una fe que se ha tornado mecánica, un fardo de preceptos que más aprisionan que liberan, y el temor sutil de estar siendo lentamente desviados del sendero estrecho por una religiosidad institucional que, en su afán por estructuras y dogmas, podría haber olvidado cultivar el fuego del espíritu. En medio de esta travesía, no raramente marcada por pérdidas profundas que han sacudido las certezas o por experiencias místicas que las palabras humanas apenas logran describir, el corazón clama por algo más, por un sentido que reconecte el hilo roto de la esperanza y que infunda discernimiento para los días sombríos en que vivimos. Existe una verdad oculta en las Escrituras, una pieza vital del mosaico profético que, una vez comprendida, posee el poder de realinear nuestra perspectiva sobre el plan divino, especialmente en lo que concierne al desarrollo de los últimos acontecimientos. Y esta pieza, sorprendentemente descuidada por muchos púlpitos contemporáneos, reside en una nación antigua, un pueblo escogido, cuyo destino aún palpita como el epicentro del reloj profético de Dios, Israel. Lo que las estructuras religiosas establecidas frecuentemente omiten, enseñar sobre el papel indeleble de Israel en el escenario del fin de los tiempos, no es simplemente una omisión teológica, es la ausencia de una llave esencial, capaz de abrir portales de entendimiento que conducen a una vigilancia más profunda y a una preparación más consciente para lo que ha de venir. Permita que su espíritu se aquiete, pues nos adentraremos juntos en este misterio, no con la arrogancia de quien cree poseer todas las respuestas, sino con la humildad reverente de quien se aproxima a un terreno sagrado, buscando la luz que emana de las verdades selladas, destinadas a ser reveladas en este tiempo del fin. Antes de sumergirnos en estas profundidades, si estas palabras iniciales han encontrado un eco en su espíritu y siente que este es un espacio para alimentar su alma sedienta de verdad, le invito cordialmente a que se una a nuestra comunidad de buscadores. Considere suscribirse a nuestro canal, pulsar el botón de me gusta si este contenido resuena con usted, y nos reconfortaría mucho saber desde qué rincón del mundo nos acompaña. Puede dejar el nombre de su ciudad en los comentarios. Su presencia y su sentir son valiosos mientras navegamos juntos estas aguas profundas de la revelación bíblica. En el corazón mismo de la incomprensión que ha velado el papel profético de Israel, yace una sombra antigua, una interpretación que, como una niebla persistente, ha desviado la mirada de muchos creyentes sinceros de la fidelidad inmutable de Dios hacia el
el pueblo de su primer pacto. Hablamos de una alianza que el Creador mismo calificó de eterna, un hilo de escarlata tejido a través de la historia de la redención, que no puede ser simplemente cortado o ignorado sin que se desfigure el tapiz completo de su plan soberano. Este olvido no es una mera cuestión académica, es una desconexión que afecta directamente nuestra capacidad para discernir los tiempos y las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad, pero de los cuales nos ha dejado señales inequívocas, muchas de ellas ancladas en el destino de Israel. Una de las desviaciones más trascendentales que ha oscurecido la comprensión de las Escrituras en lo referente a Israel es la llamada teología del reemplazo o supersesionismo. Esta enseñanza, que se infiltró gradualmente en el pensamiento cristiano a lo largo de los siglos, postula que la Iglesia ha reemplazado permanentemente a Israel en los planes y promesas de Dios, relegando las profecías concernientes a la nación judía a meras alegorías espirituales o a cumplimientos históricos ya pasados. Es un error con consecuencias profundas, pues al despojar a Israel de su futuro profético literal, se minimiza la fidelidad de un Dios que declaró: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará. Números 23:19. Esta interpretación, a menudo nacida de una lectura incompleta o influenciada por contextos históricos hostiles, ha erigido un velo que impide ver cómo las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob, y reiteradas por los profetas, aún esperan un cumplimiento glorioso y tangible. El dolor de sentirse espiritualmente a la deriva o la confusión ante un panorama profético que parece no encajar puede encontrar una de sus raíces en esta antigua ceguera que ha privado a generaciones de la plena riqueza del consejo divino. Yeshua el-Din, apóstol Pablo, escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo, abordó esta misma tensión en su epístola a los Romanos, particularmente en el capítulo 11. Con una claridad que debería resonar con especial urgencia en nuestros días, advierte a los creyentes gentiles, comparándolos con ramas de olivo silvestre injertadas en el buen olivo que es Israel. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Romanos 11:18. Esta no es una simple exhortación a la humildad, aunque ciertamente lo es. Es una profunda declaración teológica sobre la continuidad del plan de Dios para con su pueblo original. Pablo continúa afirmando que el endurecimiento de Israel es parcial y temporal, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Romanos 11:25-26. Ignorar esta advertencia apostólica y la promesa que la acompaña es arriesgarse a una soberbia espiritual que nos desconecta de la misma raíz de nuestra fe y nos impide comprender la paciencia y la multiforme sabiduría de Dios, quien no ha desechado a su pueblo, al cual desde antes conoció. La voz de Pablo es un eco divino que nos llama a reconsiderar cualquier enseñanza que minimice el futuro glorioso que Dios aún reserva para Israel. ¿Y qué decir de la tierra? Esa franja geográfica que ha sido centro de conflicto y anhelo durante milenios. Para muchos dentro de la cristiandad, la tierra prometida a Israel se ha convertido en una metáfora del cielo o de las bendiciones espirituales en Cristo, despojándola de su significado literal y terrenal. Sin embargo, las Escrituras hablan con una especificidad geográfica y una persistencia que desafían una simple alegorización. Desde el pacto con Abraham, donde se le prometió una tierra específica a él y a su descendencia para siempre, Génesis 17:8, hasta las profecías de Zacarías, que describen a Jerusalén como el epicentro de los eventos finales que conducirán al Armagedón, Zacarías 12 y 14. La tierra de Israel emerge no como un símbolo etéreo, sino como un escenario divinamente decretado para el clímax de la historia humana. La insistencia divina en esta porción particular del planeta no es casualidad. Está intrínsecamente ligada al retorno del Mesías y al establecimiento
cumplimiento de su reino. Desestimar la importancia literal de la tierra de Israel en la profecía es omitir una dimensión crucial de la soberanía de Dios sobre la creación y su plan de redención para el mundo entero, que culminará con sus pies posándose nuevamente sobre el Monte de los Olivos. Finalmente, más allá de los debates teológicos y las interpretaciones históricas, existe un testimonio interior que el Espíritu Santo está susurrando a los corazones de aquellos que vigilan y oran, a aquellos que se han cansado de las explicaciones superficiales y anhelan una conexión más profunda con el corazón de Dios. Es una convicción creciente, una certeza espiritual de que la restauración de Israel, tanto física como espiritual, es un preludio indispensable para la consumación de los tiempos. Este discernimiento no nace de la especulación, sino de una lectura reverente de la palabra, acompañada por una sensibilidad a los movimientos sutiles del Espíritu en el panorama mundial. Él está abriendo los ojos de su remanente para ver los brotes tiernos en la higuera, Mateo 24:32, para comprender que el retorno del pueblo judío a su tierra ancestral y la creciente atención del mundo sobre Jerusalén no son meros accidentes de la historia, sino el cumplimiento progresivo de antiguas profecías. El Espíritu revela que Dios está preparando activamente a Israel para un encuentro futuro con su Mesías, un despertar que sacudirá al mundo y precederá a la manifestación plena de su reino. Para el alma que busca la verdad oculta, esta revelación es como un faro en la noche, orientando la esperanza y afirmando la fe en la inminencia del propósito divino. Así como el silencio de Dios a menudo precede a sus más grandes manifestaciones, la aparente quietud en el cumplimiento de ciertas profecías puede ser, en realidad, el preludio de una aceleración divina. Aquellos cuyos oídos espirituales han sido afinados por la oración y el estudio reverente de las Escrituras comienzan a percibir no solo la promesa de la restauración de Israel, sino también las señales palpables, como los primeros brotes de una higuera anunciando el verano, que indican la proximidad de eventos trascendentales. Estos no son meros acontecimientos históricos aislados, sino hitos proféticos que el propio Mesías nos instó a observar para que no fuésemos hallados durmiendo cuando el clamor de su venida resuene en los cielos. Pocas veces en la historia de la humanidad un evento ha resonado con tanta fuerza profética como el renacimiento del Estado de Israel en 1948. Después de casi 2 milenios de dispersión por todas las naciones de la tierra, el pueblo judío regresó a su tierra ancestral, exactamente como lo habían anunciado los profetas antiguos con asombrosa precisión. Ezequiel 36:24, Isaías 11:12. Este acontecimiento no fue una simple casualidad geopolítica, fue el cumplimiento de una superseñal, el brote más visible de la higuera que Jesús mencionó en Mateo 24. Sin embargo, es con una profunda tristeza espiritual que observamos cómo muchas instituciones religiosas y líderes espirituales han relegado este milagro moderno a una mera nota al pie de la historia, o peor aún, lo han ignorado por completo, privando así a sus congregaciones de una de las evidencias más contundentes de la fidelidad de Dios y de la cercanía de su reino. Esta omisión contribuye al sentimiento de desconcierto y a la sed de una verdad más completa que experimentan aquellos que intuyen que algo monumental está ocurriendo, algo que los discursos dominantes no alcanzan a explicar. El alma que anhela discernimiento se pregunta, si un evento de tal magnitud profética es minimizado, ¿qué otras verdades cruciales sobre nuestro tiempo podrían estar siendo veladas? Dirijamos ahora nuestra mirada hacia Jerusalén, la ciudad del gran rey, el epicentro espiritual del mundo. El profeta Zacarías, hace más de 2500 años, pintó un cuadro vívido del papel que esta ciudad jugaría en los tiempos finales. He aquí yo pongo a Jerusalén por copa de vértigo a todos los pueblos de alrededor. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien
porque todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Zacarías 12:2-3. ¿Acaso no estamos presenciando el cumplimiento literal de estas palabras en las noticias diarias? Jerusalén es innegablemente el punto focal de tensiones internacionales, un nudo gordiano que ninguna diplomacia humana parece capaz de desatar. Cada debate en las Naciones Unidas, cada conflicto en el Medio Oriente, cada clamor por el control de sus lugares santos subraya su condición de copa de vértigo y piedra pesada para el corazón que busca entender el mover de Dios. En la historia, estas tensiones no son meros conflictos políticos, son el eco de la profecía bíblica, una confirmación de que la palabra de Dios es viva y eficaz y que su plan avanza inexorablemente hacia su consumación, con Jerusalén en el centro mismo del escenario divino. La visión del profeta Ezequiel sobre el valle de los huesos secos, Ezequiel 37, es una de las alegorías más poderosas y conmovedoras de toda la Escritura. Describe a la casa de Israel dispersa, sin esperanza, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Pero la palabra del Señor vino con poder, ordenando a los huesos que se juntaran, que fueran cubiertos de tendones, carne y piel, y que recibieran aliento de vida. Muchos eruditos bíblicos ven en el retorno físico del pueblo judío a la tierra de Israel desde 1948 un cumplimiento parcial asombroso de esta profecía. Los huesos se han juntado, la nación ha revivido físicamente. Sin embargo, la visión no termina ahí. El clímax es el soplo del Espíritu de Dios sobre ellos, para que vivan espiritualmente y reconozcan a su Señor. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová. Ezequiel 37:14. Si bien hemos sido testigos del milagro del renacimiento físico, el mundo aún aguarda con expectación el cumplimiento pleno de esta restauración espiritual. Un avivamiento en el corazón de Israel, que será como vida de entre los muertos. Romanos 11:15, para el resto del mundo. Esta esperanza latente, este aún no de la profecía, mantiene al alma vigilante en una santa expectación. Ante la convergencia de estas señales, el renacimiento de la nación, la centralidad conflictiva de Jerusalén, el proceso de restauración del pueblo, surge inevitablemente la solemne pregunta que Jesús mismo planteó tras describir las señales de su venida. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Mateo 24:34. La interpretación exacta de esta generación ha sido objeto de mucho debate, y es sabio evitar la especulación dogmática sobre fechas y plazos precisos, pues el día y la hora nadie lo sabe sino el Padre. No obstante, la intención de estas palabras del Mesías es infundir un sentido de urgencia espiritual, un llamado al discernimiento y a la vigilancia constante. Para aquellos que sienten que el tiempo se acorta, que las sombras se alargan y que el mundo se precipita hacia un clímax desconocido, estas palabras no son motivo de temor paralizante, sino un acicate para profundizar en la palabra, para buscar el rostro del Señor con mayor intensidad y para vivir de una manera que refleje la ciudadanía celestial. La pregunta no es tanto si somos la generación, sino si estamos viviendo como si lo fuéramos, con nuestros lomos ceñidos y nuestras lámparas encendidas, aguardando con anhelo y preparación la manifestación de su gloria. Este discernimiento es un don del Espíritu para aquellos que lo buscan con un corazón humilde y contrito, deseosos de no ser hallados desprevenidos. A medida que el velo se va rasgando y las señales proféticas concernientes a Israel se manifiestan con creciente claridad, somos conducidos a un entendimiento aún más profundo, a un misterio, como lo denomina el apóstol Pablo, que entrelaza el destino de Israel con el de la Iglesia de una manera que muchos apenas han comenzado a vislumbrar. Este no es un misterio en el sentido de un enigma indescifrable, sino una verdad
verdad divina previamente oculta en la mente de Dios y ahora revelada a aquellos que tienen oídos para oír y un corazón dispuesto a recibir. Comprender este misterio es crucial, pues tiene implicaciones directas sobre cómo la Iglesia verdadera percibe su propio llamado, su relación con el pueblo del pacto original y su preparación para los eventos culminantes de la historia de la salvación. En el corazón de este misterio se encuentra una frase enigmática y profundamente significativa de Romanos 11, versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Esta plenitud de los gentiles, en griego pleromaton ethnon, no se refiere simplemente a un gran número de conversos, sino que sugiere un cumplimiento, una medida divinamente determinada, un tiempo en el cual la cosecha principal entre las naciones habrá sido recogida. El apóstol la vincula directamente con el endurecimiento parcial de Israel, implicando que una vez que este pleroma se complete, un cambio significativo ocurrirá en el trato de Dios con Israel, conduciendo a su salvación nacional. Si bien es imprudente y contrario al espíritu de las Escrituras fijar fechas o especular dogmáticamente sobre la cronología exacta de eventos como el arrebatamiento de la Iglesia o el inicio de la gran tribulación, es innegable que esta plenitud es un hito profético de primera magnitud. Su cumplimiento parece ser una condición previa para el desencadenamiento de la fase final del plan de Dios, lo que imparte una urgencia solemne a la evangelización mundial y una profunda reflexión sobre el momento profético en que nos encontramos. El alma sensible percibe en estas palabras un llamado a la intercesión y a una vida de consagración, consciente de que el tiempo de la oportunidad para las naciones podría estar llegando a su culminación. Otro aspecto fascinante y a menudo descuidado de este misterio es el papel que la Iglesia está llamada a desempeñar para provocar a Israel a un celo santo. El mismo apóstol Pablo en Romanos 11:11 pregunta: ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Este celo no es una envidia negativa, sino un anhelo despertado al ver las bendiciones, la intimidad con Dios y el gozo del Espíritu Santo manifestados en la vida de los creyentes gentiles que han abrazado al Mesías de Israel. Cuando la Iglesia vive una fe auténtica, radiante, llena del amor y del poder de Dios, demostrando la realidad de las promesas cumplidas en Cristo, se convierte en un testimonio viviente que puede despertar en el corazón judío una profunda nostalgia por su propio Mesías y por la plenitud de la relación con el Dios de sus padres. Este llamado a ser un instrumento para provocar a Israel a la salvación es una responsabilidad y un privilegio inmenso para la Iglesia del fin de los tiempos. Implica ir más allá de una mera coexistencia pasiva, hacia una demostración activa de la vida del reino que haga que el pueblo escogido anhele aquello que legítimamente le pertenece y que por un tiempo ha sido parcialmente velado a sus ojos. Esta es una faceta del propósito de la Iglesia que, si se abraza, podría desatar una nueva dinámica espiritual en los últimos días. Lamentablemente, una comprensión empobrecida de este misterio ha llevado a la propagación de lo que podría llamarse un evangelio sin Israel, una versión del plan de Dios que efectivamente margina o espiritualiza hasta la inexistencia el papel continuo y futuro del pueblo judío y la nación de Israel. Este es un engaño sutil, pues a menudo se presenta bajo la apariencia de una espiritualidad más universalista o centrada en la Iglesia. Sin embargo, al desconectar a la Iglesia de sus raíces hebreas y al ignorar las promesas inmutables de Dios a Israel, este evangelio truncado debilita nuestra comprensión del carácter de Dios, su fidelidad pactual, y empobrece nuestra
escatología, dejándonos con un mapa incompleto de los eventos por venir. Un evangelio que no reconoce la elección continua de Israel y su destino profético es un evangelio que no puede dar cuenta plenamente de vastas porciones de la Escritura. Desde Génesis hasta Apocalipsis, esta omisión no solo afecta la teología, sino que también puede conducir a una iglesia que carece de la perspectiva bíblica necesaria para interpretar correctamente los signos de los tiempos o para responder con sabiduría y compasión a los complejos acontecimientos que rodean a Israel en el escenario mundial. Recuperar la centralidad de Israel en el plan de Dios es, por tanto, esencial para la vitalidad y la madurez de la iglesia verdadera. Finalmente, el misterio de Israel nos recuerda una verdad fundamental establecida desde el mismo inicio del llamado de Abraham. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis 12:3. Esta promesa divina, con su doble vertiente de bendición y maldición, no ha sido abrogada. Si bien su aplicación primaria es hacia Abraham y su descendencia física, el principio espiritual que encierra sigue resonando a través de los siglos. Para aquellos individuos y naciones que disciernen el tiempo de Dios y se alinean con sus propósitos para con Israel, orando por su paz, buscando su bienestar espiritual y reconociendo su lugar en el plan divino, existe una promesa implícita de bendición. Esto no se trata de un apoyo político incondicional a todas las acciones de un Estado secular, sino de un reconocimiento espiritual de la elección divina y un deseo sincero de ver cumplidas las promesas de Dios para su pueblo. En un mundo cada vez más polarizado y hostil hacia Israel, tomar una postura de bendición basada en el entendimiento bíblico requiere discernimiento, valor y una fe profunda en la soberanía de Dios. Para el remanente sensible, esta conexión indisoluble es una invitación a participar, a través de la oración y el testimonio, en el flujo de la bendición divina que emana del pacto eterno de Dios. A medida que profundizamos en los misterios que rodean el plan eterno de Dios para con su pueblo, emerge una verdad que para muchos ha permanecido largamente olvidada o relegada a los márgenes del estudio profético: la historia y el destino de las dos casas de Israel. Esta no es una mera nota histórica de una antigua división política, sino una clave hermenéutica fundamental que ilumina vastas extensiones de la profecía bíblica, desde la dispersión de las tribus hasta la promesa de una restauración final y completa que abarca a todo el linaje de Jacob. El desconocimiento de esta realidad ha llevado en no pocas ocasiones a una comprensión fragmentada de la identidad del pueblo de Dios y a una interpretación limitada de los eventos escatológicos. Es tiempo de desempolvar estos antiguos rollos y permitir que su luz revele la asombrosa coherencia del propósito divino. Tras la muerte del rey Salomón, la nación de Israel experimentó una dolorosa fractura, dividiéndose en dos reinos. El reino del sur, conocido como Judá, compuesto principalmente por las tribus de Judá y Benjamín, y cuya capital era Jerusalén. Y el reino del norte, conocido como Israel, o proféticamente Efraín, por ser la tribu más influyente, compuesto por las 10 tribus restantes y cuya capital fue Samaria. Mientras que Judá, a pesar de sus infidelidades, mantuvo una cierta continuidad visible y eventualmente dio al mundo al Mesías. Las 10 tribus del norte fueron llevadas cautivas por Asiria alrededor del año 722 a.C. y en gran medida se dispersaron entre las naciones, perdiendo aparentemente su identidad distintiva. Esta división y subsiguiente dispersión de la casa de Israel, Efraín, no fue un accidente histórico, sino un juicio divino por su idolatría. Sin embargo, Dios, en su presciencia y misericordia, nunca las olvidó. La relevancia profética de esta división es inmensa, pues muchas profecías sobre la reunión final no se refieren solo a los judíos, la casa de Judá, sino a la reunificación de ambas casas, conformando así la plenitud del remanente escogido de entre todas las tribus de Jacob. Comprender esto amplía nuestra visión
visión de quienes constituyen el Israel de Dios en su sentido más amplio y cómo Él está obrando para congregar a sus ovejas perdidas de todos los rincones de la tierra. Los profetas del Antiguo Testamento, lejos de olvidar a las tribus dispersas del norte, hablaron con fervor y detalle sobre el día en que Dios reuniría y restauraría a todo Israel, sanando la antigua brecha. Jeremías, por ejemplo, en el mismo contexto donde anuncia el nuevo pacto, habla de un tiempo en que Dios será por Dios a todas las familias de Israel y ellas me serán por pueblo. Jeremías 31:1. Y proclama: He aquí que yo los hago volver de la tierra del norte y los reuniré de los fines de la tierra, porque soy a Israel por padre y Efraín es mi primogénito. Jeremías 31:8-9. Ezequiel, de manera aún más gráfica, profetiza la unión de dos varas, una representando a Judá y sus compañeros, y la otra a José, Efraín y toda la casa de Israel, sus compañeros. El Señor declara: He aquí, yo tomo la vara de José que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con él, con la vara de Judá, y los haré una sola vara, y serán uno en mi mano, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Ezequiel 37:19-22. Estas no son promesas vagas ni meramente espirituales. Hablan de una reunificación nacional y espiritual bajo un solo pastor, el Mesías, que abarca la totalidad del pueblo del pacto. El corazón que anhela la manifestación completa de la fidelidad de Dios encuentra en estas profecías un ancla de esperanza y una profunda admiración por su soberanía. Esta comprensión de las dos casas de Israel arroja también una luz particular sobre la identidad de los creyentes. Gentiles, cuando el apóstol Pablo habla en Romanos 11 de ser injertados en el buen olivo que representa a Israel, surge la pregunta: ¿en cuál Israel somos injertados? Si el plan de Dios siempre ha contemplado la restauración y reunificación de ambas casas, entonces nuestra incorporación como gentiles no es a una facción, sino a la plenitud de la comunidad de Israel. Efesios 2:12, al Israel redimido y unificado que Dios está formando. Esto no significa que los gentiles se conviertan en israelitas étnicos, sino que por la fe en el Mesías de Israel, Yeshua, somos hechos partícipes de las promesas, los pactos y la herencia espiritual que originalmente fueron dados a todo el linaje de Abraham, Isaac y Jacob. Reflexionar sobre esto nos libera de una visión restringida de nuestra identidad espiritual y nos conecta con la vasta corriente de la historia de la redención, que abarca tanto a judíos como a gentiles, reunidos en un solo cuerpo por medio de la cruz. Nos permite apreciar más profundamente la riqueza de la herencia a la cual hemos sido llamados y la amplitud del amor reconciliador de Dios. Finalmente, la omisión o el desconocimiento de la profecía concerniente a las dos casas de Israel es una de las causas subyacentes de mucha confusión en la escatología contemporánea. Cuando se intenta interpretar las profecías del tiempo del fin sin tener en cuenta el plan de Dios para la reunificación de todo Israel, surgen interpretaciones forzadas, contradicciones aparentes y una incapacidad para identificar correctamente a ciertos actores y eventos en el drama profético. Por ejemplo, ¿quiénes son exactamente los 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel mencionados en Apocalipsis 7 si solo se considera a Judá como el Israel visible? ¿Cómo se entienden las promesas de restauración que parecen ir más allá de lo que se ha cumplido hasta ahora únicamente en la nación judía? Una escatología que no integra la doctrina de las dos casas es
inevitablemente una escatología incompleta y por ende susceptible de generar más preguntas que respuestas, más ansiedad que esperanza firme. Reconocer este aspecto olvidado del plan divino no solo aporta claridad y coherencia al estudio de los eventos finales, sino que también infunde una mayor confianza en la soberanía de Dios, quien está orquestando la reunión final de su pueblo, disperso como preludio a la venida gloriosa de su Hijo. Para el alma que busca discernimiento en medio de la creciente oscuridad, este entendimiento es como una lámpara que alumbra el sendero. Para el alma que busca discernimiento en medio de la creciente oscuridad, este entendimiento es como una lámpara que alumbra el sendero. Y mientras continuamos este viaje de descubrimiento a través de las sendas antiguas de la profecía, sí, siente que este mensaje está iluminando rincones de su comprensión que antes permanecían en sombra, le animamos a que siga conectado con nosotros. Si aún no lo ha hecho, puede considerar suscribirse y activar las notificaciones para no perderse futuras exploraciones. Un me gusta nos ayuda a saber que este contenido le es de valor. Nos adentramos ahora en un territorio profético que, para muchos, está cargado de una tensión particular, un ámbito de las escrituras que a menudo es evitado en los discursos eclesiásticos convencionales o, por el contrario, tratado con un sensacionalismo que desvirtúa su solemne gravedad. Hablamos de la profecía concerniente a un futuro templo en Jerusalén y su innegable conexión con la manifestación del personaje que las escrituras denominan el hombre de pecado o el anticristo. Este no es un tema para alimentar el temor estéril, sino para cultivar un discernimiento agudo y una preparación espiritual profunda, pues las implicaciones para el pueblo de Dios en los últimos días son de una magnitud trascendental. La palabra nos advierte para que velemos, y velar implica conocer las señales que precederán al retorno de nuestro Señor. Dos pasajes clave resuenan con una claridad estremecedora cuando se explora la conexión entre Israel, un futuro lugar de culto, y la figura del anticristo. El profeta Daniel, en el clímax de la profecía de las 70 semanas, nos habla de un príncipe que vendrá y que por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Daniel 9:27. La mención del cese del sacrificio y la ofrenda, junto con la abominación desoladora, implica la existencia de un lugar donde tales ritos se realizan, un santuario. Siglos más tarde, el apóstol Pablo, escribiendo a los tesalonicenses sobre la venida del Señor, les advierte que no se dejen engañar, pues ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Tesalonicenses 2:3-4. Estos textos, interpretados en su contexto y con una hermenéutica que respeta la literalidad de la profecía cuando el sentido así lo exige, apuntan de manera convergente hacia la existencia de un templo en Jerusalén en el tiempo del fin, un lugar santo que será el escenario de una profanación sin precedentes. No se trata de especular sobre los detalles arquitectónicos, sino de reconocer el peso de estas afirmaciones bíblicas. La sola mención de la reconstrucción de un templo judío en el monte del templo en Jerusalén, donde actualmente se encuentran el Domo de la Roca y la mezquita de Al-Aqsa, es suficiente para encender una conflagración geopolítica y religiosa de proporciones inimaginables. Este lugar es considerado sagrado por judíos, cristianos y musulmanes, y cualquier alteración del frágil status quo actual podría desatar conflictos de una violencia extrema. ¿Por qué, entonces, este anhelo por un tercer templo persiste en ciertos círculos judíos y por qué resuena con tanta fuerza en el estudio profético? Porque
que, como hemos visto, las Escrituras lo señalan como un hito crucial en el desarrollo de los eventos finales. La explosividad del tema no es meramente política, es intrínsecamente espiritual y profética. El deseo de reconstruir el templo, los preparativos que ya se realizan discretamente para los utensilios y el sacerdocio, y la creciente tensión en torno al monte del templo son para el observador atento mucho más que noticias internacionales. Son señales que indican que el escenario profético se está configurando con una precisión asombrosa. El corazón del mundo, como lo ha sido por milenios, sigue latiendo en Jerusalén, y cualquier movimiento hacia la reconstrucción de un templo sería un indicador inequívoco de la proximidad de tiempos definitorios. En este contexto de tensión y anhelo, la profecía de Daniel 9:27 sobre un pacto o acuerdo que un futuro líder confirmará con muchos, presumiblemente involucrando a Israel por un período de 7 años, adquiere una relevancia crucial. La humanidad, y particularmente la nación de Israel, anhela la paz y la seguridad, especialmente en una región tan volátil. Sin embargo, las Escrituras advierten que una búsqueda de paz y seguridad al margen de Dios y sus preceptos puede conducir a alianzas peligrosas y a una falsa sensación de tranquilidad que precederá a una gran tribulación. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. En Tesalonicenses 5:3. Es plausible que este pacto, que permitirá inicialmente el restablecimiento de los sacrificios en un templo reconstruido, sea el mismo que el hombre de iniquidad romperá a la mitad de la semana, revelando su verdadera naturaleza y profanando el lugar santo. La ironía trágica sería que un acuerdo diseñado para traer seguridad a Israel podría, de hecho, pavimentar el camino para la ascensión y la tiranía de su más grande adversario. Este es un llamado a la oración ferviente por la verdadera paz de Jerusalén, aquella que solo el príncipe de paz puede traer, y a un discernimiento agudo sobre las alianzas y los acuerdos que se forjan en el escenario mundial. Ante la solemnidad de estas profecías y la complejidad del escenario que describen, ¿cuál debe ser la postura y la preparación del remanente fiel, de aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo? La respuesta no reside en caer en especulaciones febriles sobre fechas exactas, ni en dejarse arrastrar por el torbellino del sensacionalismo que a menudo rodea estos temas. La preparación es, ante todo, espiritual. Consiste en una profundización constante en la palabra de Dios, permitiendo que sea ella y no las interpretaciones humanas cambiantes la que moldee nuestra comprensión. Implica cultivar una vida de oración íntima y de comunión con el Espíritu Santo, quien es el único que puede darnos el verdadero discernimiento para distinguir los tiempos. Mateo 16:3. Identificar las señales no es un ejercicio intelectual, sino una cuestión de tener los ojos espirituales abiertos y el corazón sintonizado con la frecuencia divina. Significa vivir en santidad, en obediencia y en una expectativa activa y gozosa del retorno de nuestro Señor, sirviéndole fielmente en el lugar donde nos haya puesto. La preparación del remanente no es de pánico, sino de purificación. No es de arrogancia por un conocimiento supuestamente exclusivo, sino de humildad y de un amor ferviente por la verdad y por las almas que perecen. En medio del misterio y la inminencia, la palabra de Dios sigue siendo nuestra única ancla segura y nuestra luz infalible. En tiempos de confusión generalizada y de verdades diluidas, a menudo surge una voz que clama desde la periferia, desde el desierto espiritual, llamando al pueblo de Dios a retornar a las sendas antiguas y a discernir los engaños sutiles que buscan desviar aún a los escogidos. En lo concerniente a Israel y su papel en el plan divino, esta voz profética hoy nos urge a abrir los ojos ante una creciente animosidad.
generosidad, a comprender el verdadero significado de bendecir al pueblo del pacto y a prepararnos para una prueba de lealtad que podría definir nuestro testimonio en los días venideros. Este no es un llamado popular, pero es uno que resuena con la urgencia de los tiempos y la fidelidad inquebrantable de la palabra de Dios. Es innegable que presenciamos una escalada de hostilidad hacia la nación de Israel en el escenario mundial. Una animosidad que a menudo trasciende la crítica política legítima para adentrarse en terrenos de antisemitismo apenas velado. Lo que resulta aún más desconcertante y doloroso para el corazón que ama la verdad bíblica es observar cómo esta misma corriente de pensamiento ha comenzado a infiltrarse de maneras sorprendentes y sutiles en ciertos segmentos de la Iglesia profesante, teologías que minimizan la elección de Israel, narrativas que lo presentan unilateralmente como el agresor y un silencio cómplice ante el odio dirigido contra el pueblo judío son síntomas de una posible ceguera espiritual. ¿Podría ser esto parte del engaño poderoso del que hablan las Escrituras para aquellos que no recibieron el amor de la verdad? Según 2 Tesalonicenses 2, 10, 11. El discernimiento espiritual nos llama a cuestionar las narrativas dominantes, a examinar los espíritus y a no dejarnos arrastrar por corrientes de opinión que, aunque populares, se oponen frontalmente al testimonio constante de la palabra de Dios sobre su amor y sus propósitos eternos para con Israel. Esta ceguera, si no es confrontada con la luz de la Escritura, puede llevar a que creyentes bien intencionados se encuentren, sin saberlo, alineados con fuerzas que se oponen al plan de Dios. El Salmo 122, versículo 6, nos exhorta con una claridad meridiana: pedid por la paz de Jerusalén, son prosperados los que te aman. Este no es un mero consejo piadoso o una sugerencia litúrgica opcional. Es un mandato divino con una promesa adjunta. Pero, ¿qué significa realmente orar por la paz de Jerusalén en nuestros días, más allá de una repetición ritual de la frase? Espiritualmente implica interceder para que se cumplan los propósitos de Dios para esa ciudad, para que sus habitantes lleguen al conocimiento de su Mesías, Yeshua, quien es el único y verdadero príncipe de paz. Significa orar por la protección divina sobre la ciudad que Dios mismo ha escogido para poner allí su nombre para siempre. En términos prácticos, puede implicar apoyar iniciativas que busquen la reconciliación basada en la justicia y la verdad bíblica, y ciertamente significa abstenerse de participar en la retórica de odio o deslegitimación. Orar por la paz de Jerusalén es en esencia alinear nuestro corazón con el corazón de Dios para su ciudad y su pueblo, anhelando el día en que la paz mesiánica emane desde Sión para transformar al mundo entero. Es una oración que reconoce que la verdadera paz de Jerusalén está intrínsecamente ligada a la venida y el reinado de su rey, contrario a la noción popular de que la creencia en una futura restauración de Israel es una invención teológica moderna. Un examen de la historia de la Iglesia revela que muchos teólogos influyentes a lo largo de los siglos, incluyendo a algunos padres de la Iglesia y destacados reformadores, mantuvieron una esperanza viva en el cumplimiento literal de las promesas de Dios a la nación judía. Si bien es cierto que la teología del reemplazo se volvió dominante durante largos periodos, siempre existieron voces que, basándose en una lectura cuidadosa de las Escrituras, afirmaron que Dios no había terminado con el Israel étnico. Figuras como Justino Mártir en el siglo II y más tarde teólogos en la tradición puritana y pietista expresaron su convicción en una futura conversión y restauración de los judíos a su tierra y a su Mesías. Esta sabiduría antigua, este hilo de continuidad en la interpretación profética, a menudo ha sido ignorado o minimizado en la formación teológica contemporánea.
contemporánea. Rescatar estos testimonios históricos no solo refuta la idea de que la perspectiva premilenial y pro-restauración de Israel es una novedad, sino que también nos anima a valorar la rica herencia de aquellos que, aun en épocas de oscuridad, se aferraron a la totalidad del consejo divino. A medida que los tiempos se vuelven más turbulentos y las líneas de batalla espirituales se definen con mayor nitidez, es inevitable que la cuestión de Israel se convierta en una prueba de lealtad para aquellos que profesan seguir a Cristo. La presión para conformarse a las narrativas anti-Israel del mundo e incluso dentro de ciertos círculos religiosos aumentará. Se requerirá valor espiritual, discernimiento agudo y una convicción profundamente arraigada en la palabra de Dios para mantenerse firme. Estaremos dispuestos a ser considerados anticuados, impopulares o incluso problemáticos por sostener la verdad bíblica sobre la elección continua de Israel y su destino profético. Nuestra lealtad estará con las corrientes cambiantes de la opinión humana o con la palabra inmutable del Dios viviente. Esta no es una pregunta abstracta, es un desafío que cada creyente podría enfrentar de maneras muy concretas. La verdadera prueba no será de elocuencia teológica, sino de fidelidad práctica cuando el costo de alinearse con los propósitos de Dios para con Israel se vuelva tangible. Que el Señor nos encuentre vigilantes, orando y firmemente plantados sobre la roca de su verdad, listos para bendecir y no maldecir, discerniendo su mano soberana aún en medio de la tormenta que se avecina. En tiempos de confusión generalizada y de verdades diluidas, a menudo surge una voz que clama desde la periferia, desde el desierto espiritual, llamando al pueblo de Dios a retornar a las sendas antiguas y a discernir los engaños sutiles que buscan desviar aún a los escogidos. En lo concerniente a Israel y su papel en el plan divino, esta voz profética hoy nos urge a abrir los ojos ante una creciente animosidad, a comprender el verdadero significado de bendecir al pueblo del pacto y a prepararnos para una prueba de lealtad que podría definir nuestro testimonio en los días venideros. Este no es un llamado popular, pero es uno que resuena con la urgencia de los tiempos y la fidelidad inquebrantable de la palabra de Dios. Es innegable que presenciamos una escalada de hostilidad hacia la nación de Israel en el escenario mundial, una animosidad que a menudo trasciende la crítica política legítima para adentrarse en terrenos de antisemitismo apenas velado. Lo que resulta aún más desconcertante y doloroso para el corazón que ama la verdad bíblica es observar cómo esta misma corriente de pensamiento ha comenzado a infiltrarse de maneras sorprendentes y sutiles en ciertos segmentos de la Iglesia profesante, teologías que minimizan la elección de Israel, narrativas que lo presentan unilateralmente como el agresor y un silencio cómplice ante el odio dirigido contra el pueblo judío son síntomas de una posible ceguera espiritual. ¿Podría ser esto parte del engaño poderoso del que hablan las Escrituras para aquellos que no recibieron el amor de la verdad? Según 2 Tesalonicenses 2, 10, 11. El discernimiento espiritual nos llama a cuestionar las narrativas dominantes, a examinar los espíritus y a no dejarnos arrastrar por corrientes de opinión que, aunque populares, se oponen frontalmente al testimonio constante de la palabra de Dios sobre su amor y sus propósitos eternos para con Israel. Esta ceguera, si no es confrontada con la luz de la Escritura, puede llevar a que creyentes bien intencionados se encuentren, sin saberlo, alineados con fuerzas que se oponen al plan de Dios. El Salmo 122, versículo 6, nos exhorta con una claridad meridiana: pedid por la paz de Jerusalén, son prosperados los que te aman. Este no es un mero consejo piadoso o una sugerencia litúrgica opcional, es un mandato divino con una promesa adjunta. Pero, ¿qué significa realmente orar por la paz de Jerusalén en nuestros días, más allá de una repetición ritual de la frase? Espiritualmente implica interceder para que se cumplan los propósitos de Dios para esa ciudad,
para que sus habitantes lleguen al conocimiento de su Mesías, Yeshua, quien es el único y verdadero príncipe de paz. Significa orar por la protección divina sobre la ciudad que Dios mismo ha escogido para poner allí su nombre para siempre. En términos prácticos, puede implicar apoyar iniciativas que busquen la reconciliación basada en la justicia y la verdad bíblica, y ciertamente significa abstenerse de participar en la retórica de odio o deslegitimación. Orar por la paz de Jerusalén es en esencia alinear nuestro corazón con el corazón de Dios para su ciudad y su pueblo, anhelando el día en que la paz mesiánica emane desde Sión para transformar al mundo entero. Es una oración que reconoce que la verdadera paz de Jerusalén está intrínsecamente ligada a la venida y el reinado de su rey, contrario a la noción popular de que la creencia en una futura restauración de Israel es una invención teológica moderna. Un examen de la historia de la Iglesia revela que muchos teólogos influyentes a lo largo de los siglos, incluyendo a algunos padres de la Iglesia y destacados reformadores, mantuvieron una esperanza viva en el cumplimiento literal de las promesas de Dios a la nación judía. Si bien es cierto que la teología del reemplazo se volvió dominante durante largos periodos, siempre existieron voces que, basándose en una lectura cuidadosa de las Escrituras, afirmaron que Dios no había terminado con el Israel étnico. Figuras como Justino Mártir en el siglo II y más tarde teólogos en la tradición puritana y pietista expresaron su convicción en una futura conversión y restauración de los judíos a su tierra y a su Mesías. Esta sabiduría antigua, este hilo de continuidad en la interpretación profética, a menudo ha sido ignorado o minimizado en la formación teológica contemporánea. Rescatar estos testimonios históricos no solo refuta la idea de que la perspectiva premilenial y pro-restauración de Israel es una novedad, sino que también nos anima a valorar la rica herencia de aquellos que, aun en épocas de oscuridad, se aferraron a la totalidad del consejo divino. A medida que los tiempos se vuelven más turbulentos y las líneas de batalla espirituales se definen con mayor nitidez, es inevitable que la cuestión de Israel se convierta en una prueba de lealtad para aquellos que profesan seguir a Cristo. La presión para conformarse a las narrativas anti-Israel del mundo e incluso dentro de ciertos círculos religiosos aumentará. Se requerirá valor espiritual, discernimiento agudo y una convicción profundamente arraigada en la palabra de Dios para mantenerse firme. Estaremos dispuestos a ser considerados anticuados, impopulares o incluso problemáticos por sostener la verdad bíblica sobre la elección continua de Israel y su destino profético. Nuestra lealtad estará con las corrientes cambiantes de la opinión humana o con la palabra inmutable del Dios viviente. Esta no es una pregunta abstracta, es un desafío que cada creyente podría enfrentar de maneras muy concretas. La verdadera prueba no será de elocuencia teológica, sino de fidelidad práctica cuando el costo de alinearse con los propósitos de Dios para con Israel se vuelva tangible. Que el Señor nos encuentre vigilantes, orando y firmemente plantados sobre la roca de su verdad, listos para bendecir y no maldecir, discerniendo su mano soberana aún en medio de la tormenta que se avecina. Hemos recorrido juntos un sendero sembrado de misterios y revelaciones, descorriendo velos que por mucho tiempo han oscurecido la comprensión del papel central y eterno de Israel en el corazón del plan de Dios. El propósito de este viaje no ha sido simplemente acumular conocimiento profético, sino despertar en cada alma sensible una sed más profunda por la verdad que se esconde en las Escrituras, una verdad que tiene el poder
de transformar nuestra perspectiva y de prepararnos para los tiempos que se avecinan. Las verdades sobre la alianza inquebrantable, las señales de la higuera que brota, el misterio de la plenitud de los gentiles, la reunificación de las dos casas, los eventos solemnes que rodean un futuro templo y el glorioso reino milenial, no son meros datos para el intelecto, sino ecos del corazón de Dios, llamándonos a una mayor intimidad y a un discernimiento más agudo. Si estas palabras han resonado en lo profundo de su ser, si ha sentido cómo el Espíritu Santo le inquieta o le confirma verdades que intuía en su interior, tal vez no sea una casualidad que haya permanecido hasta este momento. Quizás usted también ha sido llamado a ver más allá del velo, a no conformarse con las explicaciones superficiales que a menudo se ofrecen, y a buscar con diligencia los tesoros escondidos en el campo de la palabra. Este es un llamado a la vigilancia constante, a la oración perseverante y a una búsqueda incesante de la revelación que solo Dios puede impartir a un corazón humilde y expectante. No tema las preguntas que puedan surgir. Abrace la jornada del descubrimiento, sabiendo que el Espíritu de verdad anhela guiarle a toda verdad. Le invito, en la quietud de su propio espacio sagrado, a reflexionar sobre lo que ha escuchado. ¿Qué nuevas luces ha encendido el Espíritu en su entendimiento? ¿Qué antiguas convicciones han sido desafiadas o fortalecidas? La senda del discípulo es una senda de continuo aprendizaje y transformación, donde cada revelación nos acerca más al corazón del Padre y nos prepara para ser testigos fieles en un mundo que desesperadamente necesita esperanza. Y ahora, antes de concluir, nos gustaría mucho escuchar su sentir. ¿Cuál de las verdades exploradas hoy sobre Israel y los últimos tiempos ha tocado más profundamente su espíritu o ha encendido en usted una nueva perspectiva o interrogante? Comparta su experiencia o su reflexión en los comentarios. Su testimonio puede ser una fuente de aliento y de luz para otros peregrinos en este mismo camino. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde su corazón y su mente en Cristo Jesús, nuestro Señor y Rey venidero. Que su luz ilumine cada uno de sus pasos mientras espera con gozo y preparación su gloriosa manifestación, y que la esperanza viva de su reino eterno sea el ancla firme de su alma en medio de las tormentas de este tiempo presente. Amén.